Interacción entre una carga móvil y otras cargas móviles. Imaginemos que estamos en el marco de referencia del laboratorio y que tenemos una línea de iones positivos, una línea infinita de iones positivos, los puntitos en color rojo. De forma que tenemos una densidad de carga lineal lambda 0. También tenemos una línea de electrones que provocan una densidad de carga lineal menos lambda 0. Los electrones aquí, las cargas negativas, están representadas con este color azul. Estos electrones se están moviendo con una velocidad v0 hacia la derecha. En un hilo real de carga, los electrones y los iones estarían entremezclados, pero aquí, con fines de hacerlo más claro, los hemos separado en una línea positiva y en una línea negativa. Sería un caso teórico. Que tengamos en magnitud lambda 0 y menos lambda 0 al mismo tiempo, lo único que representa es que tenemos el mismo número de cargas positivas y cargas negativas para cada pedacito de nuestro hilo cargado en cualquier momento. De forma que la carga neta en el hilo va a ser nula. De la ley de Gauss, nosotros sabemos que no puede haber flujo desde un cilindro que no contenga carga, así que el campo eléctrico debe ser nulo en cualquier punto fuera de nuestro hilo. De forma que una carga de prueba Q en reposo cerca de nuestro hilo no va a experimentar ninguna fuerza. Pero supongamos que en nuestro marco de referencia del laboratorio, nuestra carga Q de prueba no está en reposo, sino que se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v. Ahora movámonos al marco de referencia de la carga de prueba, es decir, el marco de referencia donde ella está en reposo. Un marco de referencia donde hay varios cambios. El primero es que el hilo aparece cargado. Ahora nuestros iones que antes estaban en reposo se están moviendo hacia la izquierda con velocidad v. Y los electrones se están moviendo hacia la derecha con una velocidad v0'. Hay dos razones fundamentales por las cuales el hilo aparece ahora cargado. Primero, los iones positivos están más próximos y los electrones más separados. Antes teníamos a nuestros iones positivos en el marco de referencia estacionarios. Ahora se están moviendo, como les dije, con una velocidad v hacia la izquierda. Así, la distancia entre los iones positivos, tal como se ve desde la referencia del marco de referencia F', se han contraído por un factor de 1 entre gamma. La distancia se ha contraído, que es igual a la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Esto visto desde el marco de referencia primado. De esta forma tenemos entonces que la densidad lineal de carga, que vamos a definir en este marco de referencia primado como lambda 0', y que sabemos que por su definición es igual a la carga, que sabemos también que es invariante, sobre la longitud, que aún no sabemos cuál es. Así sustituimos nuestra carga por la longitud que nosotros vemos en el marco de referencia primado y nos queda justo. Podemos despejar el factor de gamma, nos queda Q sobre X, pero Q sobre X era justo la densidad lineal de carga lambda 0, la que antes ya conocíamos en el marco de referencia del laboratorio. Es decir, lambda 0' es igual a gamma por lambda 0, es decir, la densidad lineal de la carga positiva en este marco de referencia, en el marco de referencia primado, es por tanto mayor. Para el cálculo de la densidad de carga de nuestros electrones vamos a tener que hacer un poco más de cálculos. Esto debido a que los electrones ya se estaban moviendo con una velocidad v0 en el marco de referencia del laboratorio. Así, su densidad lineal en el marco de referencia del laboratorio menos lambda 0 ya fue incrementada por una contracción de Lorentz en la referencia propia de los electrones en reposo. Su densidad de carga negativa debía haber sido menos lambda 0 sobre gamma 0.
Esto en el marco de referencia donde los electrones no se estuvieran moviendo. Algo que más o menos se ejemplifica con este marco de referencia que llamé Fb', donde los electrones no se están moviendo, por lo tanto su densidad lineal de carga, que llamé menos lambda 0 biprimada, es igual a lambda 0 a menos lambda 0 sobre el factor de Lorentz, donde el factor de Lorentz es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta 0 al cuadrado, y beta 0 es igual a la velocidad B0 sobre C. Ahora entonces nosotros necesitamos la velocidad de los electrones en el marco de referencia de nuestra carga de prueba, es decir, en el marco de referencia F', para poder calcular la densidad lineal de estos en este marco de referencia. A esta nueva velocidad, como dijimos, se le va a llamar B0'. Para encontrar la velocidad B0', debemos sumar la velocidad menos b a la velocidad b0. Pero para esto hagamos una pausa para recordar la forma relativista para la adición de velocidades. Imaginemos el marco de referencia F' y el marco de referencia F, y que ambos coinciden en el origen a un tiempo t igual a 0. Supongamos que un objeto se está moviendo en la dirección positiva de x en el marco de referencia F con una velocidad ux. La pregunta sería: ¿cuál es la velocidad b en el marco de referencia F'? Partiendo de las transformaciones de Lorentz para x' y t', nosotros sabemos que si dividimos x' sobre t', obtendríamos nuestra velocidad en el marco de referencia primado. De esta forma, y definiendo a x como la velocidad ux por t, y sustituyéndolo en nuestras relaciones, y factorizando gamma, tenemos entonces que gamma por uxt, que antes era x, menos beta por c por t, sobre gamma por t menos beta por uxt, que antes era x, sobre c. Se nos van las gamas y podemos ahora factorizar t. Al factorizar t nos queda esta multiplicando por ux menos bc, y por otro lado un menos beta por ux sobre c, y aquí se nos van las t's, quedándonos entonces ux menos beta por c es igual a la velocidad, sobre 1 menos beta sobre, la multiplicamos por c para sustituirlo como la velocidad b, así que nos queda c cuadrada dividiendo por ux. Y todo esto es la relación que nosotros tenemos para conocer la velocidad en el marco de referencia primado. Ahora, si nosotros sabemos que beta' 0 es igual a b0' sobre c, beta 0 es igual a b0 sobre c y beta es igual a b sobre c, podríamos multiplicar por 1 sobre c esta relación, de forma que entonces nos quedaría aquí beta' es igual a beta x menos beta sobre 1 menos beta sobre beta x. Aplicándolo así a nuestro problema, tenemos entonces que beta 0' va a ser igual, que sabemos que es igual a beta 0' sobre c, y va a ser igual a beta 0 menos beta sobre 1 menos beta por beta 0. Así, al sustituir beta 0' en nuestra relación de gamma 0', que es igual a 1 menos beta 0' al cuadrado a la menos 1 medio, y sustituir lo que ya hemos encontrado como beta 0', obtenemos que gamma 0' va a ser igual a gamma por gamma 0 por 1 menos beta por beta 0. Este es el factor por el que la densidad lineal de carga negativa en la referencia propia del electrón en reposo se acrecenta cuando se mide en la referencia de carga de prueba.
Así, la densidad de carga lineal total en el hilo, en la referencia de carga de prueba lambda prima, será lambda prima, que es igual a el factor para la transformación a la referencia de carga de prueba, gamma, multiplicado por lambda 0, que es la densidad de carga positiva en la referencia de los iones en reposo, menos lambda 0 sobre gamma 0, que es la densidad de carga negativa en la referencia de los electrones en reposo, multiplicada por gamma 0', que hemos sustituido como gamma por gamma 0 por 1 menos beta por beta 0, que es el factor para la transformación a la referencia de carga de prueba. Al hacer el álgebra, esto nos da igual a gamma por beta 0 por lambda 0, es decir, la densidad lineal de carga lambda prima en el marco de referencia primado es igual a este valor. Notemos que aquí la densidad lineal de carga positiva es mayor que la densidad lineal de carga negativa. Por ello, el hilo aparece cargado positivamente, con un campo externo dado por esta relación. Esta relación, aplicando la ley de Gauss que garantiza la existencia de un campo eléctrico radial ER', de nuestra fórmula para el campo de un hilo infinito cargado, que es esta. En la posición de la carga de prueba Q, este campo tiene un sentido menos Y'. La carga de prueba experimentará entonces una fuerza F'Y igual a nuestra carga de prueba por el campo Y', que es igual a multiplicar K, la carga Q, por lo que nosotros ya hemos encontrado del campo eléctrico. Ahora regresemos al marco de referencia del laboratorio. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza sobre la carga Q medida en el marco de referencia del laboratorio? Si su valor es Q por la componente Y primada del campo eléctrico en el marco de referencia en reposo de la carga de prueba, es decir, en F', los observadores en el marco de referencia del laboratorio observarán una fuerza menor por un factor de 1 sobre gamma. Y dado que R es igual a R', la fuerza sobre nuestra carga de prueba medida en la referencia del laboratorio es igual a Q por beta 0 por lambda 0 sobre 2pi epsilon 0 R. Pero en el marco de referencia del laboratorio, la corriente total I en el hilo es igual a menos lambda 0 por B0, que es igual a menos lambda 0 por beta 0 por C, que es la cantidad de carga que circula por segundo por un punto dado. Si definimos como corriente positiva a la carga positiva circulando en un sentido positivo de las X, nuestra corriente en este ejemplo es negativa. Nuestro resultado, entonces, reescribiendo la corriente en nuestra relación de la fuerza, puede escribirse como I por la carga, por la velocidad en X, en el marco de referencia del laboratorio, sobre 2pi epsilon 0 R sobre C cuadrada. Hemos hallado entonces que en el marco de referencia del laboratorio, la carga de prueba móvil experimenta una fuerza en la dirección Y que es proporcional a la corriente en el hilo y a la velocidad de la carga de prueba en la dirección y sentido de X. Notemos que la fuerza sobre la carga de prueba es estrictamente proporcional a la velocidad v de la carga de prueba. Nuestra deducción en ningún momento estuvo restringida a pequeñas velocidades, ni para los portadores de carga en el hilo, ni para la carga de prueba Q. Hemos observado que una partícula cargada que se mueve paralelamente a un conductor,
que transporta corriente experimenta una fuerza perpendicular a la dirección de su movimiento. La pregunta es, ¿qué ocurre si Q se mueve perpendicularmente al conductor? ¿Qué vamos a ver? Tenemos aquí entonces en nuestro diagrama que nuestra carga Q se está moviendo perpendicularmente al conductor o en dirección de este. Nuevamente tenemos los iones positivos que están estacionarios en el marco de referencia del laboratorio y los electrones se están moviendo con una velocidad v0. Nuevamente aquí, al tener nuestro hilo neutro, el campo eléctrico que nosotros podamos medir fuera, usando la ley de Gauss, al no tener ningún flujo, va a ser igual a 0 en cualquier punto fuera de nuestro hilo. Nuestra carga Q se está moviendo con una velocidad v en dirección de las y. Ahora, si nos movemos al marco de referencia donde nuestra carga Q es estacionaria, es decir, al marco de referencia donde F', que se está moviendo en dirección y positiva con una velocidad v con respecto del marco de referencia del laboratorio, lo que nosotros vemos es que las cargas, los iones positivos que antes estaban estacionarios, se van a estar acercando con una velocidad v y nuestros electrones que ya tenían un movimiento v0 van a hacer este movimiento. Ahorita vamos a describir con detalle cuál es el ángulo de movimiento que van a tener. Por ahora vemos que su movimiento es oblicuo. Ahora, por simetría, nosotros podemos ver que una velocidad perpendicular al hilo dará lugar a una fuerza paralela al hilo. Nuevamente, una fuerza perpendicular a la dirección de movimiento de la partícula será la que nosotros obtendremos. Para mostrar esto, analicemos qué ocurre en el marco de referencia F'. La componente X' del campo de un ion a la izquierda será exactamente anulada con la componente X' del campo de un ion situado simétricamente a la derecha. Por lo tanto, el efecto que nosotros estamos buscando se deberá únicamente a los electrones. Todos ellos se mueven oblicuamente en esta referencia hacia abajo y hacia la derecha. Consideremos entonces dos electrones situados simétricamente, E1 y E2. Notemos de este diagrama que aunque E1 y E2 están igualmente separados de la carga de prueba, el campo del electrón E2 será más intenso que el campo del electrón E1 en esta posición. Esto se debe a que las líneas del electrón E2 a la carga de prueba están más próximas a la perpendicular a la dirección del movimiento de E2. Esto veámoslo con el siguiente análisis. Digamos entonces que esta línea más gruesa es la que representa la dirección del movimiento de nuestro electrón E1 y análogamente tenemos la dirección del movimiento de nuestro electrón E2. Formando un ángulo phi en ambos casos, tenemos que podemos formar un triángulo con nuestro vértice, con nuestra carga en el vértice que falta, y cada una de las cargas de los electrones E1 y E2 en los otros vértices. Entonces forman un ángulo phi en cada uno de estos ángulos y podemos entonces decir que sea θ1 el ángulo que se forma de nuestro vector de dirección de velocidad y nuestra línea recta a nuestra carga Q. Y análogamente tendríamos θ2' como el ángulo de nuestra dirección de la velocidad de nuestro electrón E2 a nuestra carga de prueba Q. Ambos hacen un ángulo alfa con nuestro alambre en sí. Tenemos entonces que el seno de θ1' va a ser igual al seno de phi menos alfa. Entonces todo esto vale phi, le quitamos alfa y tenemos θ1'. El seno de θ1' va a ser igual a el seno de la diferencia de estos ángulos. Por otro lado, el seno de θ2'
va a ser igual a phi, al ángulo phi, más el ángulo alfa. Al hacer la diferencia del seno cuadrado de nuestros ángulos, el seno cuadrado de teta 2' menos el seno cuadrado de teta 1', tenemos que esta relación va a ser mayor o igual a 0 siempre y cuando phi esté entre 0 y pi medios y alfa esté entre 0 y pi medios, lo cual sí ocurre. En otras palabras, teta 2', el seno cuadrado de teta 2' va a ser mayor al seno cuadrado de teta 1'. Y esto será cierto para cualquier par de electrones situados simétricamente en la línea, como puede verse en nuestro esquema. Así, el electrón a la derecha siempre gana. Por lo tanto, sumando para todos los electrones, esto obliga a dar un campo resultante E' en la dirección X, de donde nuestra fuerza va a ser igual a Q por EX', es decir, nuestra fuerza tiene la dirección X. Ahora, trasladándonos de nuevo a la referencia, al marco de referencia del laboratorio, tendremos que nuestra fuerza será proporcional a la velocidad en la dirección X, que es la dirección de V de la velocidad cruza el campo magnético. Si el campo magnético es un vector que tiene una dirección Z, es decir, que está apuntando hacia afuera en el diagrama. Así, aunque ya no lo vamos a demostrar en este video, la fuerza en el marco de referencia del laboratorio es igual a Q por la velocidad por la corriente sobre 2πε0r por c cuadrada. Y con esto vamos a terminar el video.